Hola y bienvenidos. En cualquier democracia moderna hay una pieza clave a la que, la verdad, no solemos darle muchas vueltas: los partidos políticos. Pero, ¿qué son exactamente? ¿Han sido siempre como los vemos ahora? Pues vamos a meternos de lleno en su origen y en su, ya verán, sorprendente evolución. A ver, para empezar, imaginemos una sociedad cualquiera, millones de personas, ¿vale? Cada una con sus ideas, sus quejas, sus deseos. Vamos, un auténtico caos de voces y de demandas. La gran pregunta es, ¿cómo narices se organiza todo eso para que el debate público tenga un mínimo de sentido? Pues bien, justamente para eso. Para poner un poco de orden en todo ese ruido, para canalizar esas millones de opiniones y convertirlas en algo parecido a una acción política, la humanidad se inventó una herramienta fundamental: los partidos. Entonces, vale, ¿cómo definimos formalmente un partido político? Pues la respuesta no es tan sencilla como parece, porque la idea que tenemos hoy ha cambiado una barbaridad con el tiempo. Si nos vamos muy atrás, al siglo XVIII, nos encontramos con gente como Voltaire. Para él era bastante simple. Un partido es una facción, un grupo que va en contra de otro. Vamos, la idea básica de nosotros contra ellos. Y punto. Claro, que esta idea tan simple, pues hoy se nos queda cortísima. La definición moderna es mucho más completa y, ojo, nos da 3 elementos que son clave. Primero, la ambición de permanecer en el tiempo. Segundo, agruparse en torno a una ideología común. Y tercero, y esto es lo más importante de todo, la voluntad de llegar al poder. Porque esto es fundamental, ¿eh? Un partido no es un simple club de debate, no. Su objetivo final es gobernar. Si juntamos todas las piezas, lo que tenemos es el ADN de un partido. A ver, son intermediarios entre la gente y el Estado, son asociaciones voluntarias, compiten por el poder, y algo que los diferencia, por ejemplo, de un movimiento social es que tienen una estructura formal y, sobre todo, esa vocación de permanencia. Buscan sobrevivir a quienes los fundaron. Muy bien, ¿y de dónde salieron? Porque aquí viene lo interesante. Los primeros partidos no nacieron en la calle para representar al pueblo, ni mucho menos. Nacieron, en realidad, dentro de los pasillos del poder, entre las élites. La historia de los partidos se puede resumir en varias fases clave. Primero, en el siglo XVIII, aparecen esas facciones de las que hablábamos. Luego, con la llegada del sufragio universal en el XIX, explotan los partidos de masas y finalmente, ya en el siglo XX, evolucionan a lo que hoy llamamos partidos atrapalotodo. Un ejemplo perfecto de esas primeras facciones lo encontramos en la Inglaterra del siglo XVIII. Por un lado estaban los Tories, que querían de vuelta a la casa de Estuardo. Por el otro, los Whigs, que preferían a la casa de Hanover. Básicamente, eran como clubes de nobles que discutían sobre quién debía ser el rey, y lo hacían dentro del Parlamento. Pero ojo, que esta idea de partido o facción no le gustaba a todo el mundo. De hecho, al principio generaba una desconfianza enorme, incluso entre figurones de la historia como el primer presidente de Estados Unidos, el mismísimo George Washington. Fijaos en lo que dijo en su discurso de despedida. Lanzó una advertencia muy seria sobre lo que él llamaba los desconcertados y monstruosos designios de las facciones. Le daba pánico que la voluntad de un solo partido, de una pequeña parte del país, acabara aplastando la voluntad de toda la nación. Una crítica bastante fuerte, ¿no? Pero entonces, de repente, todo cambió. La política dejó de ser un juego exclusivo para unos pocos. Empezó una auténtica rebelión desde fuera del sistema, y con ella nació un tipo de organización completamente nuevo: el partido de masas. Claro, el contexto lo fue todo. La revolución industrial creó una nueva clase obrera, y la lucha por el sufragio universal hizo que millones de personas, que hasta entonces no pintaban nada, de repente quisieran tener voz y voto en política. Así que, ¿qué hicieron esos grupos sociales que estaban fuera del poder, como los trabajadores? Pues algo totalmente revolucionario. Crearon sus propios partidos desde fuera, desde la oposición. Ya no eran grupos de élites, eran herramientas de lucha para exigir su trozo del pastel, para reclamar poder. Este modelo de partido de masas fue el rey de la política durante décadas. Pero el tablero de juego, una vez más, volvió a cambiar y dio lugar a la forma de partido que nos suena mucho más familiar hoy en día. Esta evolución es que es fascinante. Pasamos de los partidos de notables centrados en la élite a los partidos de masas con una ideología de hierro para sus militantes. Y de ahí el último salto, los partidos atrapalotodo, o cachol. Y aquí pasa algo clave. La ideología se relaja, se vuelve más flexible y el objetivo ya no es el afiliado convencido. No, el objetivo ahora es el electorado general y sobre todo ese votante indeciso. Y bueno, ¿por qué este cambio tan radical? Pues por varias cosas. Con el estado del bienestar, algunas de las grandes luchas ideológicas se fueron suavizando.
Además, la financiación pública hizo que los partidos ya no dependieran tanto del dinero de sus afiliados, y en general la política se fue haciendo más profesional, más centrada en la estrategia para ganar elecciones que en otra cosa. Pero a pesar de toda esta evolución, de pasar de ser facciones de élites a maquinarias para cazar votos, su función principal, la razón por la que existen, sigue siendo exactamente la misma: organizar el debate y la competencia por el poder. En resumen, sus funciones son vitales para cualquier democracia. Canalizan las demandas de la gente, son una especie de cantera para los futuros líderes, permiten que se formen gobiernos estables y, en definitiva, como decía el politólogo Giovanni Sartori, son como el andamio que sujeta y estabiliza todo el sistema político. Y esto, claro, nos lleva a una paradoja tremenda. Si son tan esenciales, si cumplen funciones que son vitales para que la democracia funcione, ¿por qué hoy en día los partidos políticos generan tantísima desconfianza en gran parte de la población? Quizá esa sea la pregunta del millón para entender la política actual.